Muchas gracias. General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, compañero primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel, compañero presidente Lasso. Se cumple un año de la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Recordar que las presentamos en diciembre del año anterior y fue aprobado después de un Consejo de Ministros su implementación. Si bien se muestran discretos resultados que expondré hoy aquí ante todos los diputados y diputadas, tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado lo necesario, sobre todo en aquellas cuestiones que demanda nuestra población. Se destacan medidas que tienen impactos en el pueblo o en algunos sectores de este, fundamentalmente lo concerniente a políticas de precio, a la eliminación de subsidios a productos y servicios básicos y otras que pueden ocasionar afectaciones en el poder adquisitivo de las personas y en la capacidad de compra de la moneda nacional. Y manteniendo la premisa de no hacer nada que pueda afectar más el nivel de vida de la población, varias de estas medidas se han ido posponiendo. El bloqueo y sus medidas prácticas de persecución y presiones financieras es el principal desafío a enfrentar en la actualización y perfeccionamiento del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. A pesar de las matrices de opinión que los enemigos de la revolución intentan imponer a través de las redes sociales, el bloqueo sí nos hace daño. Y como se ha expresado por el primer secretario y varios de nosotros, quítenlo y pónganos a prueba para que vean lo que es capaz de hacer este pueblo, sin el bloqueo. Sin lugar a dudas, la situación fuera totalmente otra. Unido a esto, hay que también mencionar, como dijera el presidente Lasso, el impacto de los dos huracanes, los dos sismos, y que todo ello tiene un impacto también en lo económico y en lo social, al tener que, de los escasos recursos, destinarlos para poder apoyar a estas provincias que han sido afectadas. Y creo que hay que reconocer el trabajo de todas estas provincias, de todo el pueblo en sentido general, de esa acción solidaria en esas donaciones y envío de recursos a las poblaciones afectadas, así como también la ayuda de países amigos y de las agencias de las Naciones Unidas que realmente cooperaron con estas poblaciones afectadas. Variables que imponen retos en la actividad de gobierno. El reordenamiento y protección de los flujos financieros. Estos son los aspectos más complejos en los cuales se ha trabajado por varios equipos durante todo el año, que son imprescindibles, como el programa de estabilización macroeconómica, que sin la solución de ellos se dificulta mucho avanzar en ese reimpulso de la economía tan deseado. Y entre ellos, repito, está el reordenamiento y protección de los flujos financieros, el nuevo mecanismo de asignación de las divisas, la dolarización parcial de la economía, la intervención del mercado cambiario, la eliminación de los subsidios a productos, la política de precios, el empleo del swap de deuda y de activos para la obtención de financiamientos y la libre contratación de personal en el caso de las inversiones extranjeras. Todas son medidas complejas por las profundas transformaciones que se desprenden de su implementación. Explicarle, como siempre hemos hecho, que se ha mantenido un sistema de trabajo riguroso, tanto en las reuniones semanales del Grupo Económico de Gobierno y semanalmente también la aprobación en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de las propuestas que se desprenden en la implementación de las proyecciones. El Consejo de Estado y el Consejo de Ministros mensualmente han analizado
el avance de estas implementaciones. Durante el año, en 2 ocasiones, fue analizado en el Buró Político y en el Pleno del Comité Central. De hecho, este informe ha sido visto previamente en estos 2 órganos de nuestro partido. Un seguimiento y control estricto por parte de las diferentes estructuras de gobierno a los organismos de la Administración Central del Estado, sobre todo los más implicados en la implementación, y así a las diferentes estructuras de los órganos locales del Poder Popular. Y también iniciamos un proceso que concluiremos al final del año de reuniones con todos los consejos provinciales de gobierno, donde se ha rendido cuenta por las provincias ante un equipo de gobierno de la Nación sobre la marcha de la implementación de estas proyecciones en cada territorio. Muy interesante, con muchas experiencias buenas que tenemos que generalizar. Y también se desarrolló un intercambio entre la Comisión Económica del Comité Central del Partido con el Grupo Económico de Gobierno, sobre todo para identificar nuevas proyecciones, nuevas acciones en la búsqueda de ingresos en divisa y en nuevas transformaciones. Con relación a los resultados de la implementación y sobre todo este objetivo que es complejo, como expresaba, del programa de estabilización macroeconómica, los principales impactos se concentran en las políticas fiscales, la de precios y monetaria, con un efecto muy favorable en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto del año 2024. Sobre ello, se estima cerrar con una reducción de 57.000 millones de pesos del déficit fiscal aprobado por ley para este año. Estamos hablando de 57.000 millones que se reduce, y se estima cerrar el año con una ejecución de 90.000 millones, es decir, un déficit de 90.000 millones de 147.000 que fue aprobado en la Asamblea de diciembre aquí para el año. Esto es el resultado de un esfuerzo conjunto, con un protagonismo importante de los municipios, de los gobiernos, de la población en sentido general, y esto nos pone en una situación muy favorable para implementar nuevas políticas económicas y sociales. Y este resultado ha traído como consecuencia que la cuenta corriente del presupuesto registró un superávit en el año completo, que esto no se lograba desde el año 2014, y con ello se hace realidad y se ratifica ese principio que siempre el general de Ejército nos ha recordado, que es no gastar más de lo que se ingresa. En el anteproyecto de ley del presupuesto que se va a someter a la aprobación de todos los diputados para el año 2025, se está previendo 88.500 millones. Fíjense que es inferior al plan aprobado, al presupuesto aprobado para el año anterior, pero también por debajo del estimado real que se pretende, 88.000 millones. Esto es un 60% por debajo del plan y un 98% del estimado del cierre del año. Hay que decir que se va a cerrar este año con 4 provincias superavitarias, es decir, que ya no tienen déficit en la provincia completa: La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara. Al igual lo logran en el país 55 municipios. El resultado real del año es que se suman 2 provincias y 20 municipios más. Esto también va cambiando y en ello ha tenido un impacto importante todo este enfrentamiento que se viene ejecutando desde el mes de julio a todas las indisciplinas fiscales, a todos los temas de precios, etc. Con relación a la inflación, el ritmo de crecimiento del dinero en circulación se ha ralentizado. No obstante, presenta un crecimiento interanual de un 26%. Se eleva el importe a 700.000 millones. Recuerden que siempre hemos insistido que este es uno de los problemas principales, y es la cantidad de circulantes en el país, y que no está avanzando por el sistema bancario más de la mitad de todo este efectivo, y que, como decimos en buen cubano, se guarda
debajo del colchón y por tanto no dinamiza la economía, impacta en la inflación y que es un problema en el cual tenemos que seguir. Y yo les voy a hablar más adelante sobre este asunto. La inflación ha tenido una ligera desaceleración. Al cierre de octubre se registró un 28%, pero continúa siendo muy alta. Se lograron ingresos al presupuesto por 38.500 millones de pesos a partir de la implementación de varias de las medidas que fuimos anunciando aquí en diciembre y después en julio. Entre ellas se destaca la eliminación de las exenciones de impuestos a la forma de gestión no estatal y su extensión sobre la venta a la totalidad de las operaciones de las MIPYMES. Ellos registró 16.400 millones de ingresos. La actualización de los precios minoristas de los combustibles, así como la aplicación del impuesto especial al mismo, ha traído como resultado en el año 11.305 millones de pesos de ingresos. Y la venta, como le expliqué, para que los turistas paguen en divisa el combustible, ha traído, desde el que se aplicó, un resultado de 46 millones de ingresos. El incremento de los precios y el impuesto sobre los cigarros y tabacos ha traído como consecuencia 7.400 millones de ingresos. La aplicación de la tasa de cambio de 1 por 120 para el cálculo de los aranceles de importaciones a la forma de gestión no estatal ha traído como resultado 3.400 millones de ingresos. Ahora, hay otras medidas que no han tenido igual resultado. Recordarán cuando expresamos que íbamos a subir las tarifas eléctricas a todos los grandes consumidores, lo dije en diciembre, aquellos que consumían más de 500. Y sin embargo, expresábamos con toda seguridad que el objetivo no era recaudatorio, sino buscar ahorro. Bueno, la medida no ha traído ese resultado. Ha sido más recaudatoria que las medidas de ahorro o el impacto en el ahorro. De hecho, incluso se incrementa un poco más. Ello ha traído como consecuencia varios análisis. Vamos a analizar otra vez. El problema es que estos altos consumidores son mayoritariamente personas que tienen negocio, que tienen dinero, y incrementarle la tarifa no es la solución. Entonces, este es un asunto que se aplicarán nuevas medidas, pero además también como parte de las directivas del plan, para todas las nuevas inversiones, incluyendo los nuevos negocios privados que se abran, tienen que incluir también la incorporación del uso de fuentes de energías renovables, para ver si aliviamos sobre todo los horarios pico y que todas estas nuevas emprendimientos y demás no tributen a más gasto de energía en el país. Y el ahorro energético sigue siendo un tema sin resolver. Se han aplicado medidas drásticas para ahorrar electricidad en el sistema estatal y ello impacta negativamente en la economía, pero en todo el tema residencial, independientemente de todos los apagones, quedan reservas de ahorro y de ahí seguimos insistiendo en la implementación de la instrucción número 3 que regula el tema. El plan de portadores energéticos para el 2025 se resuelve un problema y es que también todas las formas de gestión no estatal tendrán un plan de portadores energéticos y tendrán también que ocuparse de ver cuáles son los consumos que están teniendo y la UNURE actuará en consecuencia. También el enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y todas las estructuras del sistema energético nacional detectaron en el año 38.000 fraudes y robos de electricidad. Fueron recuperados 61.000 megawatt-hora a partir de restituir la legalidad en este sentido y se impusieron multas por 19 millones. Las exenciones arancelarias a la importación de personas naturales sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos se ha venido prorrogando. Pero quiero hacer un paréntesis. Hay muchas distorsiones asociadas a esta medida que se aplicó con un fin de que las personas y las familias pudieran traer libres de impuestos algún alimento, unas medicinas, y
esto se ha convertido en una fuente para personas inescrupulosas. Por esta vía traigan mercancía para venderlas a precios especulativos de manera directa o por las propias redes sociales. Y por tanto hoy la aduana está haciendo un trabajo fuerte, sobre todo detectando esas personas que son reincidentes con mucha salida y que arriban muy cargados de productos libres de aranceles y que evidentemente tienen un carácter comercial. Y pretendemos en los próximos meses reordenar esta actividad, siempre protegiendo a la población y sobre todo temas sensibles como los medicamentos, que no se aplicará ninguna medida en este sentido. La ONAC avanza en la implementación de todas las facultades que se le otorgaron, que yo informé aquí. Se subordinó directamente al Consejo de Ministros y se le dieron nuevas facultades para poderle dar más libertad de actuación, y en eso viene actuando en consecuencia. Se aprobó también, para facilitar el trabajo y buscar una mayor efectividad, el cobro automático de las cuentas bancarias fiscales a los más de 132.000 contribuyentes con deudas en apremio, en un orden de casi 3.000 millones de pesos. Esto va a ser muy efectivo y se irá implementando gradualmente. Las más de 193.000 acciones de control fiscal determinaron adeudos por más de 6.000 millones de pesos. Este es el enfrentamiento y estamos hablando desde julio para acá, y lo tenemos que reconocer autocríticamente. El primer semestre del año se perdió tiempo. La actuación en el enfrentamiento a la evasión fiscal, a los problemas de los precios, no fue lo efectiva que había que hacer. Se tomaron decisiones y este es el resultado de este segundo semestre de la implementación de estas medidas. Por deudas fiscales se ha regulado una de las medidas que se aplicó, la salida del país a los que tienen deuda y que no han pagado el fisco. Hay que decir que primero hay que informarle a la persona que está regulado, hasta que no pague sus deudas no puede salir. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos por este concepto que debieron haber pagado y no lo han pagado. Hay que decir que casi a todo el que se ha regulado enseguida paga, por tal de que se le permita viajar. Ahora se está profundizando en los grandes negocios que tienen conductas evasoras y sobre todo ya no solamente el que no paga los impuestos que declaró, sino la subdeclaración, que es una de las maneras en que más se está burlando hoy el pago de los impuestos y los tributos que están establecidos. Y esto tiene que ser una prioridad, este enfrentamiento a estos negocios con conductas evasivas. Se continuará el programa previsto para la fiscalización de las MIPYMES, y yo he informado también aquí. Cerramos el año con poco más de 500 MIPYMES que se declararon en pérdida y por tanto no pagan impuestos. Se ha hecho un trabajo con ellos, muchas ya se han recuperado, pero hay unas 150 MIPYMES que, aunque se declaren en pérdida, no pagan impuestos y sin embargo siguen operando. Entonces es un tema que evidentemente lleva otro tipo de actuación, porque ¿cómo es posible que se pase un año operando, incurriendo en más gastos con pérdida y que no se está pagando impuestos? Por tanto, se ha orientado a hacer un trabajo diferenciado y si requieren ayuda estamos dispuestos a ayudarlos, pero hay que ver, no va a ser que esto se nos convierta en una nueva manera de evadir el pago de los impuestos. Por otra parte, con relación a la vivienda, que es una medida que habíamos informado que se estudiaba, ya se implementó. Los valores vigentes de la vivienda que venían desde el año 2017, evidentemente eran muy inferiores a los valores reales en que se está ejecutando la acción de compra a venta. Y los precios reales evidentemente son otros. Y ello ha traído como consecuencia una gran evasión fiscal y también morosidad en los pagos. Y por tanto se hizo una clasificación
de las viviendas por las diferentes zonas. Se buscaron los precios de referencia de cada zona y en base al valor real de las transacciones que se están haciendo. Y es ahí donde se aprobó ya esta nueva política para implementarla, donde se establece el pago de la vivienda como requisito previo al acto notarial e inscripción en el registro de la propiedad. Es decir, es obligatorio pagar todos los impuestos y con los valores referenciales aprobados antes de que se hagan ya el trámite oficial del registro de la propiedad. Se aprobó también un sistema de facturación electrónica, tema que es complejo, pero es un paso importantísimo. Esto permitirá ordenar las operaciones de pago, la transferencia fiscal, agilizar el trámite de los cobros y fomentar un ambiente de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. En ello avanzaremos ya en su implementación en el 2025. Ahora, con relación a este proceso que, como le expliqué, comenzó un 12 de julio de este año, que fue el enfrentamiento a todos los precios. Empezamos por los 6 precios topados. Se han realizado, y esto es el cierre de ayer, que no coinciden algunos datos que estoy dando con el informe circulado, porque tenemos en esta presentación los últimos datos con cierre de ayer. Se han realizado 606.000 inspecciones. Se han detectado 357.000 violaciones. El índice de detención es un 59%. Dice, ahí queda reserva. Fueron impuestas 371.000 multas. Y el valor de esas multas, estamos hablando desde el 12 de julio al 17 de este mes. 980 millones. Y yo le confieso que el fin no es recaudatorio, es imponer disciplina, es imponer orden, es que se cumpla, exigir que se cumpla lo establecido, pero evidentemente se va a cerrar el año con más de 1.000 millones en solo 5 meses por todas estas violaciones y como resultado de este enfrentamiento. También como resultado de ello se han realizado 17.000 ventas forzosas. Son aquellos que se niegan a bajar precios y aplicar los precios establecidos. Son aquellos que no tienen cómo explicar el origen de las mercancías y automáticamente se le vende esas mercancías a la población a los precios justos y aprobados. Fueron cerrados 3.522 establecimientos privados por violaciones de lo que está establecido. La mayoría de ellos fueron por un tiempo hasta que se restituyera la legalidad. Y se han aplicado 1.024 decomisos, que ya el decomiso es cuando ya todo es violación, el origen de los productos, y esos decomisos van dirigidos al consumo y centros sociales. Ahora, sin embargo, a pesar de estos resultados y las reservas que nos quedan todavía, sin embargo, no es parejo el enfrentamiento, no se logra el mismo ritmo y la misma sistematicidad en todos los municipios del país por igual. En ello hemos destacado cuáles son las provincias más rezagadas, los municipios, y en eso estamos exigiendo para que haya una mayor unidad y una mayor incorporación de todos los factores en esta importante acción. Se ratifica que el enfrentamiento es preventivo y que se debe fortalecer la integración de todos los factores para poder restituir la legalidad y sobre todo buscar el resultado final en este tema de los precios, el enfrentamiento de los precios, que es que la población reclama y todavía tiene esa insatisfacción que los precios no están al alcance de sus posibilidades y ello tenemos que seguir avanzando en este sentido. También para estimular esto se aprobó un sistema de pago por la eficiencia del trabajo de los inspectores y de todos los trabajadores de la oficina de cobro de las multas. Ya esto se aprobó, se va a implementar a partir de enero para hacer justicia con esos inspectores, personas con un salario extremadamente bajo, que salen todos los días a las calles sin las condiciones de trabajo a enfrentar violaciones, en no pocos casos
se enfrentan situaciones complejas donde personas los ofenden, incluso ha habido hasta agresiones y se ha aplicado con todo rigor el peso de la ley, pero con estas acciones y otras de apoyo que se están tomando en las provincias, queremos mejorar las condiciones de los inspectores y también todos los que trabajan relacionados a las oficinas del cobro de las multas. Se mantiene el monitoreo semanal de los precios máximos de los 6 productos que fueron regulados. Y hicimos una evaluación reciente y salvo la leche y el perro caliente, que se mantienen todavía algunas violaciones y en algunos casos se mantiene el precio tal como se aprobó. En el resto de los productos se aprecia incluso una disminución de los precios que fueron aprobados. Ha bajado el aceite, han bajado varios detergentes, varios productos. Y nosotros incluso hemos dicho, vamos a evaluar ya en principio de año, qué vamos a hacer si requerimos una nueva actualización de estos precios, pero más que ello, la población nos ha reclamado incorporar otros precios, que se regule el precio máximo para evitar tanta especulación en la venta de los productos en la calle. Y también hay un reclamo de la población. Como ven que esto funcionó, estos precios que se toparon, funcionó, dice, hace falta que se regulen los precios de los productos agrícolas. Nosotros hemos explicado que el gobierno central no regula los precios de los productos agrícolas, porque es una facultad del gobierno municipal. Entonces, y de hecho incluso se hace. Lo que hay que reconocer que los precios que se hacen esa concertación en los municipios y que se aprueban no se están cumpliendo. Y ahí vienen las violaciones, cuando llegan, saben que llegaron los inspectores al municipio, cierran los establecimientos y no los abren hasta que pasen los inspectores, o ponen una tablilla donde están los precios que aprobó el municipio, pero cuando el pueblo va a pagar le dice, no, no son esos, ese es para los inspectores, usted sabe que vale más. Nosotros no podemos admitir el chantaje y en eso tenemos que unir fuerzas en un enfrentamiento, porque los productos de la placita, los productos agropecuarios, es lo que la población todos los días tiene que ir a comprar. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar mucho más. Por otra parte, con relación a la bancarización, que estos temas fueron analizados con profundidad, como dijo el compañero Lazo, en las comisiones, los avances son insuficientes. Y en ello han incidido problemas objetivos y problemas subjetivos que fueron explicados por la ministra presidenta. Y persiste la preferencia y la insistencia a la utilización del efectivo sobre las transacciones digitales. Y se viola lo que está indicado en este proceso de bancarización, sobre todo por la forma de gestión no estatal. Hay aspectos en los que se ha avanzado, crece un 12% la emisión de tarjetas de pago, sigue creciendo la utilización de las plataformas Transfermóvil y Enzona, pero es insuficiente. Ahora, dentro de todos estos problemas, hay un asunto que es relacionado a las cuentas fiscales que continúa sin solucionarse. Y entonces, muchas formas de gestión no abren cuenta fiscal, la tienen, lo abrieron como para quedar bien y la tienen en cero. Y también el código QR, que hay quien puesto el código QR, lo tienen visible, pero no le permiten a la población que los utilice. Le actualizo la información, que esto cambia también por día. Se han abierto 515.000 cuentas bancarias. Esto es casi el 80% de un potencial que está identificado de las diferentes formas de gestión no estatal. Es decir, hay un 20% que no lo ha abierto. Pero están en saldo cero 286.000 de esas que están abiertas. Esto sobrepasa el 50%. Si sumamos el 20% con la diferencia, un 65% de toda la forma de gestión no estatal
no están usando cuentas fiscales. Ese es el dinero que va para abajo del colchón o operan con cuentas privadas para evadir el fisco. Esto es otra manera de burlar todo lo que está establecido. Nosotros hicimos un análisis reciente y evidentemente hay que pasar a otro tipo de enfrentamiento porque esto es una violación flagrante. Esto afecta al pueblo y por tanto los establecimientos que caigan en esta situación habrá que tomar unas medidas más enérgicas que incluye el cierre de los mismos si no se cumple lo que está establecido. Hay que pagar impuestos. Los impuestos son del pueblo, son los que tributan a todos los programas sociales, a los pagos de salario. Y eso hoy tiene muchos problemas, como se expresa en estas estadísticas. El comercio ha avanzado un poco más en este proceso de la bancarización y los códigos QR. Sin embargo, el sector agropecuario ha avanzado poco. Y este es un tema complejo, porque está el productor, están los intermediarios, está el tema de la escasez de fuerza de trabajo en el sector de la agricultura. En muchos lugares esto, es verdad que hay un problema que no hay, es decir, no se puede hacer transferencia, no hay cobertura, etcétera. Pero es un tema que el banco está estudiando y tenemos que resolver y dar respuesta porque se mueve mucho dinero en este sector. Se han aprobado las propuestas de la eliminación de subsidios, es decir, esto es un equipo de trabajo, se han identificado todas las propuestas de ir eliminando el subsidio a los productos, a los servicios, a las cosas, para ir entonces dirigir desde el gobierno los subsidios a las personas que lo necesitan. Uno de los que concluimos recientemente, lo actualizamos, ya lo habíamos hecho, es eliminar totalmente el subsidio de la canasta básica. Pero el tema es muy complicado, porque no solamente habría que subsidiar a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Prácticamente una mayoría de los trabajadores, sobre todo los presupuestados, sus salarios no le permitirían cubrir esa diferencia. Entonces, todo esto lo hemos estudiado, están las propuestas, en la medida como esto impacta en el presupuesto, porque habría que subsidiar a las personas, estamos buscando los mecanismos y lo iremos implementando poco a poco, producto a producto, pero ese camino a ir eliminando los subsidios no tiene marcha atrás. Por otra parte, dentro de esta eliminación de subsidios está la medicina natural y tradicional, donde se descentralizó para que los municipios aprueben los precios que deben cobrar eliminando los subsidios. Recuerden que eran más de 700 millones de subsidios general, se aplicaba de oficio. Sin embargo, cuando se aplicaron estos nuevos precios, se eliminaron los 700 millones de subsidios, pero se identificaron personas vulnerables, personas ancianos que no les daba para poder adquirir estas medicinas y se destinaron 300 millones para subsidiar a las personas directamente. Este programa tenemos que seguirlo impulsando, hay dificultades con las materias primas, con determinados insumos, tenemos que seguir la masa, esta vegetal hay que seguirla produciendo, porque además esto alivia un tanto los problemas más complejos que tenemos en el sistema de salud, sobre todo los medicamentos, del cual también les actualizo. Estos asuntos han afectado la calidad de los servicios médicos. De los 651 productos del cuadro básico, 461 se encuentran en falta o en baja cobertura, por no contar con las suficientes divisas para poder adquirir las materias primas que necesita Biocuba Pharma para producir medicamentos y otros medicamentos que no se producen en el país y los importa directamente el Ministerio de Salud. Ahora, también hay una afectación a la disponibilidad técnica de varios equipos, es decir, escasez de algunos insumos, material gastable. Ahora, a pesar de la situación compleja de la economía y el seguimiento y el reimpulso de la cooperación de salud pública en varios países cobrando, se decidió aprobar ahora, ya para que empiece a funcionar en el 2025, restituir el sistema de autofinanciamiento de salud pública que le permita que los ingresos en el exterior que obtenga
lo retenga al 100% y se dedique a la adquisición de materias primas y medicamentos, con lo cual evidentemente va a haber una mejoría sustancial en este problema que hemos tenido durante el 2024. Se aprobó un documento que regula, define y regula qué es lo que es la dolarización parcial de la economía, aspecto que ha sido objeto de dudas y preocupaciones por no pocas personas. Y con relación a ello ya se pautan cuál es el camino, de dónde vamos, cuál es la necesidad, los límites. Y bueno, esto está concentrado, hay que reconocer que la economía se dolarizó a partir de la existencia de un mercado cambiario ilegal, e incluso cada vez que se pone un precio por una forma de gestión no estatal y que se tome como referencia $1 por 320 y tantos pesos, evidentemente, aunque se esté pagando en moneda nacional, eso está dolarizado, porque tiene como referencia en la fijación del precio el dólar. Entonces, hay que reconocer que hay una dolarización sobre la cual no se ha tenido un control porque parte de una acción ilegal, que es ese mercado cambiario. Entonces ya esto va dirigido a intervenir, a ir regulando ello. Y de manera también oficial se autoriza también transitoriamente aprobar esquemas de dolarización, sobre todo a sectores exportadores, para que puedan reaprovisionarse y poder continuar produciendo, y que esto también tenga un impacto en las producciones en moneda nacional para la población. En las actividades fundamentales son algunas ventas mayoristas y minoristas en divisa, que todas se aprueban centralmente y excepcionalmente. Si nadie puede vender en divisa mañana si no tiene una fundamentación y una aprobación. Pago de aranceles en divisa, como les hemos informado, que fueron aprobados sobre todo para las operaciones de comercio exterior de la forma de gestión estatal. Se aprobó la aceptación de efectivo en divisa, porque a veces el proceso del pago electrónico no está disponible, hay afectaciones y se dejan de poder obtener algunos ingresos. En ello se aprobó el turismo, a las casas de habano operar en divisa. Se aprobó recientemente a las farmacias internacionales, a las ópticas, a las clínicas internacionales donde van los turistas, que paguen totalmente en divisa y que pueden pagar incluso en efectivo, así como en las salas de última espera de los aeropuertos y algunos otros que excepcionalmente se han autorizado. También se ha aprobado esquemas para pagarle directamente a algunos productores un componente en divisa para que puedan adquirir sus insumos. Es decir, que en vez de pagarle todo en moneda nacional, tengan de esa comercialización un pago en divisa. Y tanto a varios que producen bienes que son exportables y también los productores agropecuarios. Y yo quiero reiterar una vez más que este es un proceso necesario para poder adquirir divisas que se están moviendo de manera ilegal en la sociedad y que hay un control sobre el gobierno sobre las mismas y poderlas en función del bienestar de la población, pero se ratifica que en todos los programas de gobierno el camino a seguir es la desdolarización de la economía, pero hay que transitar por este camino previo. Otras medidas que han sido aprobadas y que se implementarán ahora a partir del inicio del próximo año. Se aprobó, y luego de un trabajo de un año, un tema complejísimo, el nuevo mecanismo para la gestión, control y asignación de las divisas a todos los actores económicos. Y esto va alineado con la dolarización parcial. Este mecanismo ya aprobado elimina o deroga la famosa 115 y establece principios de cómo es la distribución de las divisas en la economía, y es de los que también va organizando la contabilidad y buscando que se vaya fortaleciendo el uso de la moneda nacional. Fueron aprobados los objetivos y premisas del redimensionamiento del mercado cambiario. Recuerden que yo
les expresé en diciembre, vamos a estudiar esto y hacer una propuesta. Le dije en julio, ya tenemos una propuesta. Bueno, ahora le informo que fue aprobada la propuesta y ese nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio al establecer que la tasa de cambio debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda. Es un proceso complejo, pero va a ser un mecanismo flexible que se va a implementar, que evidentemente va a salir del banco con una tasa al día, va a hacer sus operaciones, esto va a estimular que las personas se sientan atraídos y con más confianza a ir a vender sus divisas al sistema bancario, porque es competitivo y que entonces esas propias divisas también el sistema bancario pueda vender divisas a la población. Esto es un proceso que irá poco a poco, pero nos permitirá ya entrar de lleno y que el banco no esté al margen de todo ese mercado cambiario ilegal, sino que entre a jugar al duro en un tema tan complejo y ya esto fue aprobado. Por otra parte, con relación al incremento de los ingresos externos, hay que decir que los ingresos totales en divisa al cierre del año no se van a cumplir, como ya se informó en las comisiones, y que el impacto fundamental es que no se cumplen los ingresos por las exportaciones, tanto de bienes como servicios. El año ha sido complicado, lo hemos expresado, ha sido fuertemente impactado el turismo, ha sido fuertemente impactado otros sectores exportadores y todo ello ha incidido en estos resultados. Por su parte, la inversión extranjera, que tiene también un efecto importante en la generación de ingresos en divisa, no se alcanzan los resultados que hubiésemos querido, tanto en la atracción de nuevos negocios o como el dinamizar los negocios existentes. Pero hay que también decir, para ser justo, que todas las inversiones extranjeras, todos los negocios que hay en Cuba, están sufriendo las mismas consecuencias del bloqueo y los mismos problemas que ha tenido el país con los combustibles, con las afectaciones energéticas, etc. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el 2025? Bueno, una de las medidas que se aprobó es una propuesta de decisiones relativas al tratamiento de la inversión extranjera. Es un grupo de medidas para flexibilizar, para dinamizar, para estimular la inversión extranjera, tanto los que ya tienen negocio, que nunca les vamos a dar la espalda a todos aquellos en que momentos complejos, difíciles, también con sanciones desde los Estados Unidos, no se fueron, no nos abandonaron y siguieron confiando y están aquí a pesar de lo que han pasado. Y los primeros que tenemos que beneficiar son esos que han apostado por nosotros y se mantienen firmes aquí. Pero también estimular que a pesar de todas estas sanciones, de que nos tengan esa lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo, sí hay muchos empresarios y corporaciones que quieren hacer negocio con Cuba y por tanto como un grupo de medidas que se darán a conocer sobre que flexibiliza la contratación de la fuerza de trabajo, los que son exportadores que puedan operar en divisa, un grupo de cuestiones que va a ser muy factible. Se actualizó la cartera de oportunidades de negocio y se expuso en la Feria de La Habana y también se trabaja y está a punto ya un plan de acciones para elevar los incentivos en la zona especial de desarrollo de Mariel. Recuerden, cuando abrió Mariel, todo el mundo quería ir para Mariel. Pero como la economía se ha ido dinamizando, se han ido aprobando cosas de salario y demás, Mariel dejó de ser tan competitivo. Sin embargo, hay unas inversiones, unas infraestructuras que están de primer orden. Entonces, se van a implementar un grupo de decisiones que va a estimular tanto a los mejores profesionales que quieran ir a Mariel a trabajar, pero también los inversionistas que vean esas ventajas de estar en esa zona especial. Con relación a los esquemas de autofinanciamiento, yo le explicaba que el turismo perdió competitividad al no poder disponer de las divisas para desarrollarse, para buscar y mantener los estándares. Bueno, se la aprobó y ya el turismo está ejecutando un esquema de autofinanciamiento a partir de sus propios ingresos. También funciona muy bien el esquema de tabaco. Se aprobó un esquema
de autofinanciamiento, que todo esto se beneficia a los productores en divisa para estimular las exportaciones de carbón, la de la miel, también el reciclaje de las materias primas, la exportación de acero, también para la comercialización de equipos electrodomésticos y equipos para la eficiencia energética, con un esquema también, y otro esquema para la industria ligera y la química. Fue aprobado también un esquema de financiamiento para la producción de maíz y otros granos y otros, como expliqué, el de salud pública, y también se aprueba el esquema de Biocuba Pharma, con lo cual también podrá importar las materias primas para seguir produciendo medicamentos. Se aprobó un grupo de medidas para estimular las exportaciones y los ingresos en divisa de Texas. Texas antes, ustedes recuerdan cada vez que se hablaba que un paquete de tantos dólares tiene derecho a no sé cuántos minutos y enseguida eso funcionaba y desde afuera todo el mundo mandaba. Bueno, eso a partir de que daba más negocio pagar los paquetes en moneda nacional, Texas dejó de ingresar prácticamente divisa. Y Texas necesita divisa porque hay que hacer inversiones tecnológicas. Eso que todo el mundo se queja, no tengo cobertura o las líneas están, es porque hay que invertir, hay que ampliar las capacidades. Entonces, un grupo de medidas que regula, hay una protección para la población, que incluso con los precios en moneda nacional, pero no puede ser ilimitado como hasta hoy. Va a haber los mismos precios con un límite de consumo. De ahí para arriba se protege a la población. Todo el que quiera gastar mucho más tiene que pagar los otros precios, en moneda nacional, pero a otro precio. Ahora, se van a hacer un grupo de paquetes en divisa para estimular el ingreso de divisa y varios servicios que hoy no se prestan, que son adicionales, lo cual va a permitir generar ingresos. Se resuelve un problema que se quejaba la población y es en moneda nacional. Usted tenía Nautawar, llegaba el fin del mes y no había consumido todo y lo perdía. Ahora lo va a poder acumular y por tanto no pierde lo que usted no gastó en el mes. Son cosas que también se han tenido en cuenta para resolver, pero sí hay un grupo de medidas que van dirigidas a estimular los ingresos en divisa. Se aprobó una norma que regula el comercio electrónico. Eso es un desorden. Eso surgió espontáneamente. Y todo el mundo empezó, incluso hasta empresas estatales, productos que se debían estar hasta vendiendo en moneda nacional, se están vendiendo en la red en divisa. Entonces, nadie paga impuestos. Entonces, ahora esta norma permite regular todo el que en este país quiera vender en comercio electrónico por las redes sociales. Lleva una regulación y lleva a pagar impuestos, que hasta hoy nadie paga esos impuestos. Para recuperar los ingresos por concepto de remesa. Ustedes recuerden que con las medidas de Trump dejaron de llegar las remesas. Que las remesas, cuando digo dejaron de llegar, es por el sistema bancario nacional. Tomaron otros caminos, las llamadas mulas, varias fórmulas. Entonces, hoy el sistema de lo aprobado en la tasa de cambio no estimula que se reordenen las remesas. Incluso hasta la población no le conviene, si lo que necesito es peso, que me manden $1 por la vía bancaria porque me van a dar después uno por 120. Sin embargo, en la calle me dan uno por 320. Bueno, se aprueba un nuevo concepto que se aplica un tipo de cambio flotante, igual que lo que anunciamos ahorita, para que las remesas se estimulen y las personas digan, bueno, yo me conviene que me mande para que no sea ilegal la remesa y yo pueda utilizarlo, ya sea en adquirir productos en divisa, ya sea extraer en la medida de las posibilidades, pero también si lo quiero en moneda nacional, que no sea 1 por 120 y que pueda ser la tasa nueva de cambio que se aplicará. Y se avanza en la implementación del reordenamiento de las operaciones de comercio exterior que habíamos hablado, un grupo de medidas, eso está funcionando bastante bien. Con relación al sector energético, y hablo de esto porque también este objetivo que está dirigido a buscar créditos y nuevas formas de financiamiento para estimular la economía, y creo que este es un ejemplo que vale la pena.
La situación del sistema energético es muy compleja, la conocemos todos, hubo una explicación amplia del ministro en las comisiones. Las causas principales están la falta de divisas, ello ha ocasionado los desfases en los mantenimientos, la recapitalización tecnológica, la modernización y ralentización en la actualización de la matriz energética, que la política que queremos de ir transformándola, y no ha sido posible asegurar el combustible necesario, que también es en divisa, para la generación. Como resultado, se ha generado una pérdida de las capacidades de generación. Por ejemplo, las termoeléctricas. Se ha producido en los últimos 5 años una disminución de la generación de 3.700 gigawatt hora. Es decir, ha ido mermando la capacidad de generación por falta de divisa para poderla modernizar, para poder darlo. Los motores fuel y diésel, la disponibilidad alcanza apenas un 39% en los fuel y un 37% en los de diésel. Y la tendencia es al decrecimiento. Esto lleva inversiones, reparaciones, piezas, repuestos. De hecho, hay algunos ya reparados en Alemania, otros en Canadá, que con un financiamiento están regresando. Esto va a permitir incrementar las capacidades. La generación móvil se redujo un 24%. Y las energías renovables, que hoy son más o menos un 4%, es decir, es todavía poco, pero esto va a ir creciendo a partir de las inversiones que se están realizando. Y esto ha provocado grandes afectaciones al pueblo, que las conocemos todos, y también la desconexión del sistema energético nacional en 3 ocasiones, que ha sido un impacto importante. Y yo creo que en ello reconocer esta última desconexión, que en solo 22 horas los trabajadores del sector fueron capaces de conectar nuevamente todo el país. Para enfrentar esta compleja situación, y en lo cual se ha venido trabajando intensamente, se aprobó un programa de gobierno para la recuperación del sistema energético nacional. Programa este que conduce el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y que lo conforman varios grupos de trabajo. El objetivo de este programa es revertir la situación antes descrita, lograr satisfacer gradualmente la demanda de la población y la demanda de la economía, con un enfoque interinstitucional de transición y soberanía energética. Importante esto, cuando nosotros hemos recibido aquí propuestas de negocio, entréguenos Energas, entréguenos, y hemos dicho no, nosotros no podemos privatizar la generación de energía del país. Y todo este enfoque es para que nosotros resolvamos los problemas, pero para que la electricidad tenga precisamente esa soberanía que tiene que tener. Y también el uso eficiente y racional de la energía. Una de las prioridades que ha habido para la captación de divisas, y una fórmula que se ha encontrado muy bien, que también es a partir de pagar con la producción del crudo nacional, pagar con níquel, se han logrado financiamientos que nos han permitido entonces adquirir los paneles solares, del cual todos están actualizados, y lo explicó el ministro ayer. Al cierre del primer semestre ya vamos a ver más de 500 megawatts nuevos que hoy no existen, generando electricidad por estos paneles solares, por estos parques que van. Y el último dato actualizado, que se explicó también por el ministro ayer, al finalizar el año, 1.200 megawatts. Es decir, el año que viene, sin lugar a dudas, a partir de este programa de gobierno, de financiamiento que se ha encontrado y demás, va a haber un avance en la recuperación de las infraestructuras existentes, pero va a haber 1.200 megawatts nuevos de generación por paneles fotovoltaicos. Es decir, que este es un tema muy importante. Ahora, hay que destacar en todo este proceso complejo, y además nos satisface porque el pueblo así lo reconoce,
la labor encomiable que han desarrollado en unas circunstancias muy complejas y muy difíciles los trabajadores del sector eléctrico, todos en sentido general. Por lo que en reconocimiento a ese esfuerzo y a propuesta de este grupo de trabajo, se aprobó a partir del 1 de enero un incremento salarial para todos los trabajadores de la Unión Eléctrica. La implementación de las medidas anunciadas permitirá incrementar los ingresos en divisas, que incluye que tenemos también que incrementar las acciones para poder cobrar lo que ingresamos. No es pocas las cuentas por cobrar que todavía no podemos disponer de ellas, pero evidentemente entramos al 2025 con un escenario mucho más favorable por todas estas medidas que no pudieron ser implementadas, fueron diseñadas, trabajadas, aseguradas durante el 2024 para ser implementadas en el 25. Con relación a la producción nacional, se presentan también dificultades. Las principales producciones agropecuarias han mantenido una tendencia al incumplimiento durante el año, y en ello se destaca la leche, huevo, carne, maíz. Hay otras que sí se sobrecumple lo planificado, pero sin embargo sus producciones son muy pocas y no impactan o no solucionan las demandas de la población, y me refiero al arroz, hortalizas, frijoles, vianda. Ahora, con relación a la canasta familiar normada, ha sido uno de los reclamos más grandes de nuestro pueblo durante el año. Han existido muchas afectaciones, un tema que sabemos que no resuelve todos los problemas, pero es algo muy necesario en estos momentos complejos, y por ello la población justamente nos ha reclamado. Persisten los principales problemas: distribuciones fraccionadas, algo que es extremadamente complejo. Es que no podemos dar el arroz a la vez. Entonces hay que ir 2 libras, 1 libra de esto. Esto incluso afecta a la población, pero pone muy tensa la economía. ¿Por qué? Porque hay que ir a la misma bodega en varias ocasiones a llevar lo mismo, poquito a poco. Entonces es más gasto de combustible, más gasto de transporte, y es una afectación compleja. Por ejemplo, el propio arroz es un ejemplo. Aún así, el arroz, hasta el cierre de octubre, se entregó la totalidad del arroz, pero desfasado. Tuvimos dificultad en completar noviembre. Se está ahora garantizando las 5 libras a toda la población a partir de un esfuerzo y acciones que se desarrollaron. Hay que decir también que de las necesidades de importación para asegurar la canasta básica, la familiar normada me refiero, solo se ha podido contar con un 47% del financiamiento en divisa que demanda ellos. Y con un esfuerzo muy grande, que hay que decirlo así, gracias a las reservas que se han podido disponer, pero no es suficiente para poder garantizar. En ello ha incidido que también se ha incrementado sustancialmente los costos de importación, los fletes, pero también los costos de varios de estos productos. Y también hay que decir que si nosotros seguimos importando toda la canasta, este es un fenómeno que va a ser muy complejo estabilizar. Por tanto, tenemos que ser capaces de producir más y poder sustituir importaciones de aquellos productos que hoy estamos importando y pudieran producirse en el país. Y yo les voy a poner ahorita algunos ejemplos de ello. Con relación a la contratación, recuerden que yo siempre he utilizado en este país, hoy las producciones agrícolas, el 80% están en manos de diferentes formas de gestión que no son el del Estado. Solamente un 20% de las producciones se hace con empresas estatales.
Sin embargo, la responsabilidad de alimentar el pueblo es totalmente del gobierno. Entonces, ¿cuál es la manera que tiene el gobierno para garantizar alimentar la población de esos productos agrícolas que los producen de diferentes formas privadas? Bueno, es mediante un buen contrato, un buen compromiso. Sin embargo, eso no ha funcionado bien. Yo vengo hablando tiempo de eso. Se ha hecho un esfuerzo durante el 2024, se desplazó el tiempo de contratación y con todo el trabajo realizado de conjunto con el compañero Monteagudo, Tapia, el Ministerio de Agricultura, se ha hecho varios recorridos por el país, se emitió un documento, una nueva regulación para realmente reforzar este proceso. Y hay que decir que al día de hoy supera el 85% de toda la contratación del 2025 ya está hecha. Es decir, los resultados de la contratación del año que viene lo estamos teniendo de una manera adelantada que no lo habíamos tenido antes. Pero además se identificaron productores que nunca fueron contratados. Es decir, estamos contratando para el año que viene 80.000 nuevos productores que producían y sus producciones no se sabe dónde iban a parar. Y sin embargo, entonces ahora se garantiza más el papel del gobierno en poder contratar esas producciones y poder dirigir su comercialización y también incidir en sus precios para garantizar la alimentación del pueblo. Ahora, todo esto ha tenido mucho desorden y un ejercicio con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la agricultura, el compañero Tapia por el gobierno, ha sido la comprobación del uso de la tierra. Tenemos las tierras cedidas en usufructo a los diferentes productores y ahí nos hemos topado cualquier cantidad de violaciones. Se han depurado 434.000 tenentes de tierra. Fueron visitados y tocados con la mano. Se han detectado 200.000 ilegalidades, que es un 55% de todos los visitados. Se han resuelto 142.000 de ellas. Ahora, ¿qué medidas ha habido que tomar? Extinción de los contratos a 15.000 tenentes de tierra. Hubo que quitar la tierra. La tenían cogida para turismo, para inventos, para ilegalidades y no para producir alimentos para el pueblo. Fueron advertidos más de 6.000, fueron obligados a restituir ilegalidades más de 26.000 y se establecieron 166 denuncias a los tribunales por violaciones más graves. Igual proceso, este proceso de la tierra termina al cierre del primer trimestre totalmente y nos pone en mejores condiciones para los contratos, para producir más. Esto tiene unos beneficios después colaterales muy importantes para el país. Ahora, el ejercicio igual para controlar el ganado mayor va a concluir con el cierre de este año. 192.000 propietarios, ya se habían visitado 190.000, es decir que no hay problema para terminar antes de que termine el año. Ya es el 99% casi. Se detectaron 169.000 ilegalidades en el ganado. Visitaron todo. Hablé aquí. Se ha podido ver dónde está el ganado. El ganado. Ahora, todas estas ilegalidades hubo que aplicar multa a 9.485 personas. 196 millones de multas. Hubo que decomisar, hacer 472 decomisos. Hubo que restituir la legalidad en 32.000. Se también extinguieron usufructos de tierra que tenían en función del ganado y no lo estaban usando para eso a 757. Se les compró ganado a 5.000 y 7 procesos penales ya están por todas las ilegalidades cometidas y otras 591 denuncias. Así que esto lo vamos a reordenar y también esto nos permitirá un mejor control y desarrollo del ganado mayor en beneficio de la población. El balance de los alimentos, y aquí donde quería ejemplificar el tema de los contratos. ¿Qué es lo que es el balance de los alimentos? Es ese trabajo que se ha hecho municipio por municipio para definir a partir de sus potencialidades qué es lo que va a producir el municipio y en qué se va a autoabastecer. Ha habido resistencia a esto. No nos ha dado lo que nos debiera dar.
Y uno de los pasos, además, con relación a la soberanía alimentaria y nutricional, tenemos que lograr que el municipio reconozca que los alimentos más seguros que tienen son los que sea capaz de producir. Sin embargo, hemos avanzado poco en eso. Una información que me pasó el compañero Tapia con cierre ayer. Tenemos ya declarado por los propios municipios que se autoabastecen de leche 70 municipios en el país. Que se van a autoabastecer de arroz 22 municipios y de frijoles 52 municipios. Y bueno, están los que se autoabastecen de vianda y demás. Pero es insuficiente. Y entonces hay un temor a que el municipio decir yo me voy a declarar que voy a autoabastecerme de arroz por el temor de que no se le dé el arroz que viene de Vietnam. Porque usted tiene que, si usted va a poder producir el arroz, usted produzca el arroz y véndalo regulado a precio justo a la población. Entonces, ese es un tema en el cual nosotros tenemos que seguir avanzando. En esa autonomía municipal necesaria y en las estrategias de desarrollo, el que de verdad hoy por razón objetiva no se pueda autoabastecer de algo, tiene que prever qué yo voy a garantizar este año, qué me voy a proponer autoabastecerme el año que viene y así en el tiempo para poder tener metas e indicadores claros que nos permitan saber a dónde vamos y qué necesitamos alcanzar en beneficio de la población de allí de las comunidades. El programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, cuyo creador es nuestro general de ejército, marcha bien. En todo el tema de la agricultura, lo más enderezado que hay es ese programa, que tiene un seguimiento, tiene un mecanismo de control. El tema de las hortalizas y condimentos ha avanzado en todos los municipios del país. Y este programa, recordar que empezó 10 metros cuadrados por habitante. El año antes pasado le dijimos, vamos a llevarlo a 15. En el acto que hicimos en Cárdenas el año pasado, se confirmó que se llegó a los 15 metros. Y ahí le dijimos, vamos a aspirar en el 2024 llegar a 20 metros cuadrados por habitante dentro del programa de la agricultura urbana. Y bueno, con un cierre ayer, no sé, Elizabeth que está por ahí, estaba 19,9 metros cuadrados por habitante. Quiere decir que aquí se ha demostrado que se ha duplicado los que se han incorporado a este importante programa. Los órganos pónicos, nosotros estamos insatisfechos por el potencial y lo que aspiramos que un día logremos tener hasta nivel de circunscripción un órgano pónico. Porque además no hace falta cemento, no hace falta nada para hacerlo. Y entonces se hicieron en el año 575, porque el plan era muy bajo y dijimos, no estamos de acuerdo con ese plan. Fíjense que son 275 más de lo que estaba previsto en el plan. Ahí está un ejemplo de la cantidad de potencialidades que tenemos. Y también se incorporaron 48.000 nuevos patios y parcelas familiares, que es algo que se está avanzando. Y el tema de los autoconsumos de los centros de trabajo ha avanzado, pero también insuficiente. Y nosotros queremos también exigir más de que todo centro de trabajo que tenga un autoconsumo y que le venda al trabajador, a la familia del trabajador, algunos productos alimenticios, le baja carga al mercado, le baja carga a la población, y eso tenemos que seguirlo estimulando. Hay muchos buenos ejemplos en este sentido que tenemos que generalizar. Sobre la agroindustria azucarera, donde nos pidió en el 8º Congreso el General de Ejército, hay que salvar la industria azucarera y sus derivados. Hay que decir que persisten los incumplimientos en las últimas zafras. Eso no lo hemos podido cumplir. E incluso, como el general nos dijo, sería una vergüenza tener que importar azúcar. Bueno, esa vergüenza la estamos pasando. Hemos tenido que importar azúcar. Y hemos dejado de exportar azúcar también, que era un rubro que nos permitía ingresar. Entonces, esto se han hecho varias acciones para irlo revirtiendo. Primero, un proceso interno de redimensionamiento de esa industria. Y ahí se están cerrando estructuras que no se justifican, buscando algo más eficiencia. Un programa para estimular la inversión extranjera
ya no solamente en los centrales, sino también en la producción cañera. Y un concepto que el primer secretario nos ha dejado claro, y estamos que es vital la identificación de soluciones novedosas que permitan detener el deterioro que enfrenta la agroindustria azucarera, cuyo punto de partida es la siembra y cuyo resultado, la siembra de caña, no se deben medir solo por la producción de azúcar, sino también por sus derivados, que son muy importantes tanto para la industria nacional como para la exportación, también por la generación de energía y la generación de empleo. Entonces, la zafra no empezó bien, tenemos que reconocerlo ahí. Es verdad que hay que ser justos, la falta de electricidad, la falta de combustible, todo eso tiene un impacto muy grande en la... Pero se han dado un grupo de indicaciones, necesitamos enderezar esta zafra para ver cómo la maximizamos. El incremento de la producción nacional, fue aprobado aplicar las producciones a las tarifas arancelarias a la importación de materias primas. Es decir, se reducen, y en algunos casos el 50%, pero también el pago de aranceles se le quitó totalmente a 196 productos para estimular que entren, que son materias primas y cosas que nos interesa que entren al país. Y que esto es un tema que nosotros tenemos que seguir estimulando su utilización para dinamizar la economía. Sin embargo, por otra parte, nosotros sí estamos incrementando aranceles y tenemos que seguirlo incrementando aquellas cosas que se pueden producir aquí y no nos interesa que se importen. Y ya lo hicimos con el ron, cerveza, tabaco, cigarros, y lo iremos incorporando otros. Es impostergable la consolidación de la implementación efectiva de la ley SAN, que este es un proceso que hay que avanzar y hay que también aplicar más la agroecología como una vía alternativa, y con la aplicación de la ciencia y la innovación para poder alcanzar mayores rendimientos ante la falta de poder contar con los fertilizantes, poder contar con los pesticidas, etc. Y bueno, nosotros podemos afirmar que estamos en condiciones, se ha sembrado más, se ha sembrado mucho más. Es decir, con todo este control de las tierras, con todo este control del ganado, con todo lo que se ha sembrado, con las experiencias adquiridas, estamos convencidos que se pueden incrementar la producción nacional. El desarrollo del sistema empresarial del país. En el año se trabajó en la propuesta que fue analizada aquí en el Parlamento de la política de anteproyecto de ley para la empresa estatal, y ello permitió depurar y mejorar ese anteproyecto de ley. Y también se trabajó en ya la actualización e implementación de las normas que también fueron aprobadas aquí para el desarrollo y control de los actores de las diferentes formas de gestión estatal. Ahora, se hizo un análisis en el grupo legislativo, a partir de varios análisis previos en el comité ejecutivo y demás, donde se concluyó que la situación económica que atraviesa el país no aconsejan en este momento aprobar una ley de empresa estatal socialista, pues la ley esa, que va dirigida a la autonomía, que va dirigida a una empresa más eficiente en las circunstancias de economía de guerra, con los problemas de combustibles, energéticos, con la escasez de divisas, de materia prima, estaríamos incumpliendo o no poder implementar y cumplir totalmente esa ley. Entonces, por eso que se le ha traído al presidente Lasso, se planteó la propuesta de pasar esta ley para poder avanzar durante el 2025 para diciembre del 2025. Pero no nos vamos a quedar de brazos, porque en ello también hay indicaciones precisas desde el 8º Congreso, en el informe que presentó el general de Ejército, en las conclusiones del primer secretario, con relación a la empresa estatal. Y se ha hecho un buen diagnóstico de este año, pero nosotros nos comprometimos, ante la propuesta de posponer la ley, de hacer un proceso profundo ya, porque está todo el levantamiento, con un redimensionamiento y un perfeccionamiento del sistema empresarial cubano, que alcance todo lo estructural, funcional y organizacional. Para ello, esto no hace falta la ley después nos va a definir, pero para analizar
todas esas distorsiones que tiene el sistema, lo podemos hacer con la legislación vigente. Y entonces, ello implicará desinflar las OSDE de esas estructuras y plantillas y que hacen cosas que no tienen que hacer. Desinflar también algunas empresas que han crecido mucho. Estimular más la empresa filial. Darle más importancia y más facultades a las unidades empresariales de base que son las que producen directamente y las que exportan. Y también estimular más la creación de MIPYMES estatales, que ha sido muy lento el avance en ellos, y sobre todo estimular todas aquellas que están asociadas a toda la evolución y el desarrollo de nuestra economía y los polos científicos además. Por otra parte, nosotros le hemos informado a ustedes cómo se vino implementando el decreto 87 que mejoraba toda la situación de poder aprobar los salarios, el sistema salarial. Ello se logró aplicar a 930 entidades y abarcó 700.000 trabajadores en el país, más o menos un 54%. Pero ya fue aprobado y ya, si la norma sale para su implementación, la que sustituye a la 87, que es más flexible y define más las facultades a las entidades para determinar la organización de su sistema salarial en función de la producción. Esto va a ser algo muy estimulante y va a tener un impacto importante en mejorar las condiciones salariales del sistema empresarial. Con relación a los actores no estatales, se avanzó en la implementación de las normas, es decir, es un proceso que continúa. Se inició el proceso de aprobación de MIPYMES privadas y cooperativas no agropecuarias en los 16 municipios. Ya se presentaron, se evaluaron y empieza ese proceso, y además se están identificando qué otros municipios están en condiciones de ir trasladando esa facultad. Ha habido preocupaciones y en las redes sociales, muchas opiniones, estado de opinión, sobre una norma que es la que regula el ordenamiento de la comercialización minorista y mayorista. Nosotros reconocemos que una norma compleja debió haber salido junto con las demás normas y precisamente por su complejidad se fue trabajando. Faltó un poco más de comunicación, un poco más para que se entendiera que el fin no es prohibir, sino ordenar, porque realmente había muchas violaciones y atentaba con el principio del monopolio del comercio exterior. Y entonces en ello se hacen regulaciones. En primer lugar, todo trabajador por cuenta propia o toda MIPYME que produce en Cuba, que trae materia prima y produce en Cuba, puede seguir comercializando mayoristamente todo lo que produce. Todo el que se le aprobó en su objeto social como actividad principal comercializar mayoristamente, lo van a seguir haciendo y se vinculan a las entidades comercializadoras y demás. Y los que no lo tienen no pueden seguir haciendo comercio mayorista si usted no lo tiene. No es la actividad, porque muchas estructuras no estatales fueron aprobadas basado en una propuesta que hacían de actividad a desarrollar principal, que era muy beneficioso para el país. Pero después descubrieron que importar contenedores y venderlo en medio de una calle al por mayor daba más dinero que lo otro. Y entonces se deformó todo aquello. Y lo que estamos reordenando. Entonces ha habido un proceso fuerte, se han reunido con todas las MIPYMES que tienen aprobado ello para esclarecerles, se están haciendo recorridos por las provincias, también buscando cómo ya impulsar la correcta implementación, que además tiene un proceso de 6 meses, es decir, 3 meses y después 3 meses para reordenar esto. Pero el objetivo no es prohibir, no es cerrar para nada, como los enemigos siempre están intentando vender esas matrices de opinión. El objetivo es que reordenar, y no es que la política del gobierno vaya dirigida a prohibir, a cerrar los negocios. No,
Eso lo aprobamos en el Congreso. Si el objetivo del gobierno fuera contrario, ¿cómo es posible que hayamos aprobado más de 11.000 MIPYMES? Además, eso responde a una política. Y no es nada más prohibir. Nosotros, entre las acciones aprobadas, también está impulsar el desarrollo de los actores económicos no estatales. ¿Pero en qué? En el camino correcto, dentro de lo que está establecido, para que contribuyan, aporten al país y al desarrollo económico y social. Bueno, la norma que se aprobó para poder acotar las ganancias a un 30%, eso todavía no está lo bien que debiera estar. Y nosotros decir que estudios que se han hecho en el mundo, el rendimiento de un negocio está en el orden de un 20, un 25% de ganancia. Y nosotros incluso, sabiendo las circunstancias adversas que se actúa en la economía cubana, que eso implica incluso los privados, hemos dicho, oye, hasta un 30% de ganancia se puede aceptar. Sin embargo, persisten personas que quieren tener un 100 y un 200% de ganancia. Y nosotros tenemos que utilizar este instrumento en beneficio del pueblo para poder exigir, yo reitero, en varias actividades como la construcción, en varias actividades de diferentes tipos que realizan hoy los privados, el principal cliente es el Estado. El Estado. Y no dicen que el que paga es el que manda. ¿Por qué si nosotros somos los que estamos pagando, aceptamos que nos impongan un precio? Entonces, ese tema se han hecho varios análisis y tenemos que revertir esa situación para que realmente... Y para ello también se aprobó un documento que regula, ya lo de los actores privados está regulado, pero faltaba regularle al sistema estatal, las empresas, el OMP, cómo debe ser la regla de juego a la hora de usted relacionarse con los actores privados. Usted tiene que exigir una ficha de costo, usted tiene que exigir que no haya una ganancia de más de un 30%, usted tiene que exigir el origen lícito de lo que usted está comprando esto. Usted no puede seguir regalando o cediendo la capacidad productiva y alquilo los almacenes, alquilo los talleres y todo y me quedo sin nada, viviendo nada más de arrendamiento, y estimular más el encadenamiento, que de eso lo voy a hablar también ahora. Entonces, esto ya son normas que se implementan a partir de enero y que va a contribuir mucho a reordenar y a impulsar esto, y que realmente prevalezca, como lo dice la Constitución de la República, que el ente principal de la economía es la empresa estatal socialista y los demás actores son un complemento de la misma. Ahora, con relación a ello, se aprueban nuevos negocios entre empresas estatales y formas de gestión no estatal. Hemos criticado mucho el arrendamiento, no es que esté prohibido el arrendamiento, es que ha habido barbaridades de ejemplos mal hechos. Y no puede ser que la relación se limite a compraventa o se limite solamente a que yo te voy a arrendar algo al privado. Entonces, se aprueban nuevas modalidades de negocio entre las formas de gestión no estatal en Cuba y nuestro sistema estatal. Como contratos de administración, hasta ahora no había ninguno. Yo tengo mi establecimiento y contrato para que tú lo administres. Yo te doy, te pago una ganancia, una parte de eso, pero sigue siendo el negocio, y los trabajadores y demás. Administración, comercialización, proyectos comerciales, franquicias, asociaciones económicas con aportaciones y incluyen las empresas mixtas entre una empresa estatal y una MIPYME o entre una estructura estatal. Es decir, ya tenemos una norma que nos permite eso. Y ya aprobamos los 3 primeros negocios. Es decir, ya ahora, en enero, empiezan a funcionar los 3 primeros negocios con estas nuevas modalidades de relación. Estos son encadenamientos de verdad muy favorables para todas las partes. Ya yo informé lo de la política de los vehículos, se ha recogido mucha opinión de la población, de demás, y se ha hecho un proceso de consulta y antes que termine el año ya van a ser pública la política y todas las normas complementarias que permitirán una actualización de la política para la transmisión de propiedad, las importaciones de vehículos, la flexibilidad que trae la misma, estimula todo el tema de los vehículos eléctricos, las motos, estimula a los colaboradores, a los que cumplen misiones en el exterior, en sentido general incluso
bajan los costos, etcétera, lo cual va a ser muy favorable. Avanza en la gestión estratégica de desarrollo territorial. En ese sentido, las estrategias de desarrollo municipal todavía no están dinamizando los municipios, no se están utilizando de verdad para poder reimpulsar el desarrollo de los municipios. No responden realmente a esas potencialidades que tiene o a los problemas que tiene el municipio y buscar solución por estas vías. Con relación a los proyectos de desarrollo local hay muchas distorsiones, ya lo hemos hablado antes. Tenemos 1081 proyectos y que muchos de ellos no están tributando nada al desarrollo local. Y ya va a salir ahora, en los próximos meses, inicio del año, la nueva norma que va a regular eso y resolver todas esas distorsiones. Con relación a la descentralización de las competencias, ya se han creado 115 empresas agroindustriales municipales en 109 municipios del país. Y se avanzan las distorsiones iniciales cuando empezó este proceso y también en incluir todos los municipios del país. Con relación a los servicios comunales que se descentralizó, eso tiene algunas distorsiones que lo estamos revisando para que se acaben de crear las empresas, para que funcionen bien, pero también definir un ente nacional que permita ser el rector y regulador y facilitador en este importante tema de los servicios comunales. También se estudia ya ir pasando otras estructuras. La cadena cubana del pan no tiene sentido que sea una entidad nacional y que va pasando en el próximo año para los municipios. Y también ya está presentado al Grupo Central de Capacidad Legislativa el decreto ley de la descentralización de competencias y recursos de los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos territoriales hacia los municipios. Y en ello define bien el papel del Consejo de Ministros, el papel de la provincia y el papel del municipio. Bueno, hablamos del mejoramiento de los resultados de los presupuestos provinciales y municipales. Con relación a la contribución territorial, que se recaudaron más de 7.000 millones de pesos y se ejecutó el 124%, sin embargo, viene arrastrando inejecuciones. Por tanto, se estableció una directiva donde regulaba la utilización de un 10% en el presupuesto del año que viene. Eso se discutió también en una comisión, nosotros lo habíamos discutido antes. ¿La causa cuál es? Que se coge la contribución territorial y no se utiliza para el desarrollo del municipio. Y han cogido para muebles, para reparar oficinas, para varias cosas, que tergiversa el origen de esa cuestión tan importante. Y también que hay casi 2.800 millones sin ejecutar, acumulados. Y por tanto eso no se pierde. Y bueno, se analizó por los compañeros de finanzas, un 10% más los 3.000 millones, pero es verdad que eso no es parejo en todos los municipios. En el debate que se hizo en la comisión quedamos. Al cierre del primer trimestre vamos a revisar el tema para que nadie se frene para utilizar este dinero en función del desarrollo del municipio. Con relación a las acciones para el redimensionamiento del sector presupuestado, no se alcanzan todos los resultados, pero bueno, nosotros también hemos previsto las acciones para pasar a otra etapa en el año que viene. El problema es que está identificado que hay muchos trabajadores, a pesar de que hay plantillas que no están cubiertas, que realmente no se justifica. Y nosotros estamos tratando de evitar terapias de choque y que aquellas reestructuraciones que se hagan en el sistema presupuestado, las personas que queden disponibles puedan ser reubicadas en actividades que sí puedan ser útiles. Y es por eso que hemos ido avanzando en identificar aquellas unidades presupuestadas que producen algo y puedan autofinanciarse en parte, por tanto pasen a tratamiento especial. Y aquellas que ya no son pocas, que pueden ser autosuficientes con sus propios ingresos, dejen de ser unidades presupuestadas y pasen a entidad ya empresarial. Y ese es el camino a seguir. Por otra parte,
se ha hecho una revisión de los decretos 69 y 72 sobre las estructuras de las provincias y los municipios y están creadas las condiciones para iniciar un proceso de determinados ajustes para fortalecer estas estructuras en los municipios. Y también, bueno, se elaboró ya una propuesta que se está revisando de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado. Recordar también que, nosotros lo habíamos hablado aquí, se hizo un trabajo sobre la reestructuración del gobierno, se identificaron qué ministerios pudieran unirse, cuáles pudieran incluso desaparecer. Hay un trabajo realizado que fue visto en diferentes instancias y se va a continuar profundizando y no aplicarlo en estos momentos. Se ha trabajado fuerte y sobre todo previo a este proceso de rendición de cuentas que fue muy bueno, muy efectivo, se refería el presidente Lasso, en perfeccionar la atención a los planteamientos formulados por los electores y la atención a la población, que como se informó, ya la ley se empieza a implementar, la ley se aprobó. Y tenemos que seguir perfeccionando, crear mecanismos que nos permitan institucionalmente poder de verdad controlar las respuestas y que realmente se le pueda dar un seguimiento adecuado para evitar insatisfacciones de la población. Y lo otro que también se vio en la comisión aquí es que todavía el plan que se presenta aquí incluye la solución de pocos planteamientos que dependen de ingresos que tienen que estar respaldados en el plan. Entonces ese es un asunto que hay que revisar y a partir de las propias acciones que estamos haciendo, que incrementan ingresos por el enfrentamiento y demás, pudieran reorientarse algunos de esos dineros en darle más respuesta a planteamientos de la... El sistema de trabajo con los cuadros es un tema en estos momentos complejos de economía de guerra. Tenemos que seguir fortaleciendo esta actividad, sobre todo la ejemplaridad, el comportamiento ético, las insuficiencias en el trabajo de esta actividad, los temas de la reserva, el trabajo con los jóvenes, en fin, todas estas cuestiones. Hay que seguir fortaleciendo actividades, yo siempre lo actualizo a ustedes, ya vamos por más de 150 intendentes que se han movido desde que empezó la actividad. Este año se han movido 31 y faltan por cubrir más de 100 viceintendentes. Entonces hay que aprovechar este proceso evaluativo para fortalecer esta importante actividad. El desarrollo de la política social, se ha continuado desarrollando las políticas, sobre todo estas conquistas, la revolución en la educación, la salud, la cultura, el deporte, la recreación, y se trabaja y debemos tener concluida próximamente una propuesta para consolidar y que nos permita de una manera más integral poder ver todas estas políticas. Ahí, bueno, usted en el informe se le circuló y va a ver aquí también en las comisiones se vio todo el trabajo realizado con la política de la niñez, la adolescencia, el programa Adelanto a la Mujer, el programa para el racismo y la discriminación, la ruralidad que se sigue trabajando en 98 comunidades y ver cómo acercamos más los servicios a la montaña y a aquellos lugares de difícil acceso, los temas de la atención que se ha ido perfeccionando a las personas con conductas de ambulante y verlo con una integralidad, sobre todo ir reincorporando a la sociedad, atacar con firmeza algunos indicios de niños desarrollando determinadas labores o trabajos, lo cual es incompatible con las conquistas de la revolución y tenemos que eso combatirlo. Y también, bueno, se trabaja en 1.255 comunidades en transformación. Es verdad que es menos combustible, es verdad que es menos recursos de todas las entidades empresariales que están apoyando estas comunidades, pero se está demostrando que sí se pueden hacer más cosas y es una política que no vamos a abandonar. También en la asistencia social se protegen a 185.000 familias y unas 320.000 personas. Está identificado y es una inquietud que ya concluir el proceso que nos permitirá perfeccionar y actualizar, porque estos números todavía se quedan por debajo, la identificación y la atención diferenciada a todas las personas, familias y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Están actualizadas las madres con más de 3 hijos, son 63.000, y de ellas incluso casi 10.000 tienen más de 4 hijos.
y hay un proceso que es insuficiente, pero bueno, se han incorporado más de 7.000 al empleo, se le han dado prestaciones temporales de asistencia social, es decir, ayuda financiera a más de 8.000, entrega de diferentes tipos de recursos, más de 18.000, se han entregado este año unas 400 viviendas, es poco, pero de manera diferenciada de estas madres. El trabajo se sigue perfeccionando de atención a las 8.000 familias en situaciones que están identificadas, situaciones de violencia. Esto incluye a más de 25.000 personas. Y el tema de los trabajadores sociales se sigue fortaleciendo. Recuerden que se incrementó para llegar hasta a todas las comunidades con trabajadores sociales. Con relación al empleo, hay unas 228.000 personas, a pesar del trabajo que se dio, estábamos en 300 y tantas mil, pero que todavía no trabajan ni estudian estando aptos física y mentalmente para hacerlo. Esto es algo que tenemos que seguir insistiendo. Y una de las cuestiones es seguirlos incorporando al empleo. Tenemos una fluctuación laboral de un 14%, es un fenómeno complejo. Los resultados de la encuesta nacional de ocupación ubican la informalidad. Esto ahora se va a hacer una encuesta nueva al cierre del año, alrededor de un 20% de los que hoy están ocupados en la economía no tienen un contrato, lo hacen de una manera ilegal, no tienen un respaldo de la seguridad social, sin embargo están recibiendo un salario, y es un tema que tenemos que corregir. 152.000 ofertas de empleo se han hecho en las ferias que se están haciendo y se ha logrado reubicar a 99.000 personas, ya sea en estudio o en empleo. Y hemos estudiado y ya le dimos un pase en el comité ejecutivo, ver, porque el sistema empresarial se ha ido aprobando cosas que pueden mejorar el salario, pero el presupuestado no. Y entonces estudiamos ahora que también la plantilla está baja. Bueno, el alto desempeño. Si yo tengo un departamento que tiene 5 personas y se fueron 3 y los 2 que quedan están haciendo el trabajo los 5, porque es del salario de los otros, no cogemos una parte y le incrementamos el salario a los que están haciendo el trabajo. Un grupo de cuestiones que tenemos que hacerlo porque hay que estimular. La actividad presupuestada tiene que ser más eficiente, pero es necesaria y casi nadie quiere trabajar en este tipo de actividad. Por otra parte, bueno, como ustedes conocen, se trabaja ya el anteproyecto de modificación de la Ley de la Seguridad Social. El tema de los salarios y las pensiones, les puedo asegurar que es objeto de análisis con frecuencia. Hay varios estudios hechos por el Ministerio de Trabajo y sobre todo las pensiones. Es un tema que vamos a seguir estudiando por los impactos que tiene en el presupuesto, pero estamos conscientes que los primeros pasos tienen que ir dirigidos a mejorar las condiciones de los pensionados y que a partir de todas estas acciones que se están haciendo para reducir el déficit, para poder buscar mayores ingresos, podremos ir aplicando algunas medidas graduales que mejoren esta situación. Con relación a la dinámica demográfica, recuerden que en diciembre del año pasado, yo les dije, tenemos un 23% de envejecimiento poblacional. Bueno, hoy venimos aquí con un 24,4%. Sigue envejeciendo nuestra población. El cálculo de la población efectiva ratifica, cuando digo población efectiva, que aprobamos una política también, y es los que de verdad están viviendo todos los días en Cuba, ratifica el profundo cambio de la estructura demográfica del país. Para que tengamos una idea, por cada 1.000 personas de 0 a 14 años, existen 1.500 con más de 60. Hay un desbalance ahí muy grande. Y desde el 2019 se reporta un decrecimiento natural de la población cubana al fallecer más personas de las que nacen cada año. Esta situación este año se hace más aguda. Se proyecta que se produzcan al final del año 70.000 nacimientos. Son 18.000 menos con relación al año anterior, que fueron pocos,
y sin embargo habrá aproximadamente 120.000 defunciones. Es un tema muy complejo. Este es un tema que también el general de ejército lo alertó desde hace mucho tiempo, incluso expresó que ya es muy difícil de revertir, pero la Comisión Nacional, que tiene 7 grupos de trabajo, va proponiendo medidas para atenuar esta tendencia tan compleja. Y la tendencia migratoria hacia el exterior en busca de mejoras económicas, aunque los enemigos dicen que es político, se estiman unos 3 millones de cubanos en el exterior. De ellos 1,5 millones tienen residencia aquí, es decir, carnet de identidad aquí. Y sin embargo, 1.100.000 no está residiendo efectivamente en el país. Es decir, este es un fenómeno complejo que incide en todo esto. Entonces, tenemos que... Y está la migración interna, de las personas yendo para las ciudades, buscando mejoras, etc. Y todo esto lleva un seguimiento, tiene un control, tiene medidas para irlo atenuando. Acciones aprobadas en proceso de implementación. Bueno, hay un sinnúmero de acciones que es asociada a la atención a la familia, a la asistencia social a domicilio, que han sido aprobadas y muchas perfeccionadas. Los servicios de cuidado, que fue analizado también en una de las comisiones, propuestas para identificar los servicios que demandan todas estas personas. Es decir, hay un trabajo inocuo, que lo vimos, lo aprobamos, que viene comunidad por comunidad, qué servicio hay y qué servicio faltaría para poder dar respuesta a la población. Medidas integrales para enfrentar la fecundidad adolescente, un tema complejo. Acciones para facilitar la movilidad de la población que tiene dificultades para hacerlo. Los hogares para la alimentación comunitaria, es decir, se extienden los SAF hacia otras comunidades. Propuesta de teleasistencia a personas con situaciones de discapacidad. También los servicios de cuidado y otras prestaciones, el Sistema Nacional para Cuidado Integral de la Vida, que se aprobó el decreto 109, las casitas infantiles que crecen, pero tienen que crecer más, y de eso se discutió también una comisión, 69 hicimos el año, se dieron respuesta a 45.000 madres que tenían necesidades y que encontraron muchas con los casitas infantiles y otras con ampliaciones y recuperación de ciclos infantiles. Se continuó trabajando en el mejoramiento de las casas de abuelos, es decir, todavía es insuficiente, pero tenemos un programa fuerte para seguir mejorando todos estos centros sociales, casas de abuelos, hogares de ancianos, hogares maternos, casas de niños sin amparo filial. Ya se implementó lo de la extensión de la prestación social a la maternidad, en vez de 12, pasó a 15 meses, y también ya tenemos 28.000 madres asociadas y también se han acogido 15 padres y 162 abuelos se han acogido a esta política. El último objetivo, que es el enfrentamiento al delito, se actualizaron las directivas, se aprobó implementar gradualmente la tarea ética que va dirigida a tratar de manera diferenciada todos los asuntos asociados a la corrupción. El registro delictivo tiene una tendencia a la disminución, pero sigue siendo elevado. Hay enfrentamiento, pero sigue siendo elevado. Disminuyen los hechos que afectan a la masa ganadera, si llevamos varios meses, pero sin embargo sigue siendo también elevado. En el ámbito económico continúa el enfrentamiento a la corrupción, flagelo que alcanza una mayor incidencia y es reiterativo en varias instituciones. Muchos de los casos están asociados a los servicios comunales, a toda la actividad de comercio, la gastronomía y a los puertos. No son los únicos, pero hay mucha concentración en esos lugares. Crecen los hechos de droga, en esto hemos estado, o sea, también se vieron las comisiones, se ratifica el principio de cero tolerancia, se le está dando duro por el MININ, por la aduana, pero los enemigos persisten y están buscando nuevas vías y nosotros tenemos que sumar a toda la población y a todos los factores en este combate. Y recientemente concluimos que el primer secretario convocó un ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento donde en una semana se multiplicaron
de una manera importante todas las acciones y todos los resultados de enfrentamiento en todos los sentidos, y que realmente la población lo agradeció y se tomó la decisión de que a nivel de territorio se vayan haciendo con una mayor frecuencia, y a nivel nacional se va a convocar cada 3 meses este ejercicio. Se avanzó en la implementación de los pilares de gobierno, sobre todo fueron aprobadas las prioridades nacionales para la ciencia, la tecnología y la innovación, concentradas en aquellos sectores de mayor relevancia y desarrollo económico y social del país. Están definidos los proyectos de gobiernos estratégicos que cierran ciclo, y también la consolidación de las alianzas universidad, gobierno, empresas y estructuras dinamizadoras de la ciencia, la tecnología y la innovación, temas muy necesarios para identificar las alternativas novedosas y las soluciones a los problemas existentes. La comunicación social se trabaja fuertemente en su implementación de la ley. Es un tema que tenemos que avanzar más, todavía no están los resultados esperados. En cuanto a la transformación digital, se avanzó en el año en ya ir digitalizando varios procesos de trámite. Se destaca el Ministerio de Justicia en esto y otros sectores, y también se decidió, a partir de experiencias acumuladas, un proceso de redimensionamiento de la plataforma que habíamos llamado Cubagop, y decidimos denominar la plataforma Soberanía, con un mayor alcance, subordinarla no a comunicaciones, sino directamente al gobierno central. Esto permitirá mejorar e identificar la atención diferenciada a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Van a estar automatizados, retratados, y por ahí se le pueden hacer llegar ayudas. Una mayor transparencia en la gestión pública, con prioridad a los trámites a través de esta plataforma y servicios en línea al ciudadano. Una noción de autonomía, desarrollo local y nacional, y permite ejercer la autonomía del pueblo sobre la gestión del gobierno, y promueve también su participación para opinar, para dar en relación a la formulación de las políticas y en la toma de decisiones del gobierno. Bueno, estas son las cuestiones principales. A ustedes se les circuló la propuesta de objetivos y proyecciones del gobierno. ¿Qué es lo que hicimos? Actualizar los 8 objetivos, que decimos actualizar porque ninguno se quita, porque mantienen vigencia y tienen pendiente, y se le incorporan nuevas proyecciones y nuevas acciones. Y se decidió incorporar 2 objetivos más. Se ha establecido dentro de la implementación las siguientes prioridades. Primero, que es lo primero para todos los cuadros del país y para todas las actividades, que es el fortalecimiento del trabajo político e ideológico. Un país agredido, un país bloqueado, tiene que primar primero lo político, el trabajo político e ideológico. La consolidación de la defensa de la patria y el orden interior. Sin estas 3 cosas no podemos implementar las proyecciones de gobierno. Esta es la base principal. Y yo aprovecho, cuando hablo de defensa de la patria y orden interior, para hacer un reconocimiento aquí a nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, que en estos momentos complejos, al lado del pueblo, huracanes, ahí está la Fuerza Armada y el MENIN. Sismo, ahí está la Fuerza Armada y el MENIN. Hay que recoger basura, ahí está la Fuerza Armada y el MENIN. Hay que hacer actividades productivas, hay que poner orden, hay que defender la patria. Ahí están nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que hace una labor encomiable en preservar la tranquilidad, la soberanía, pero también en contribuir al desarrollo económico y social del país. Así que felicitamos a todos sus miembros. Ahora, dentro de las proyecciones, priorizaremos la recuperación del sistema electroenergético nacional, el implementar el nuevo mecanismo de asignación y gestión y control de las divisas, las acciones previstas para la dolarización parcial de la economía, el redimensionamiento del mercado cambiario,
es decir, la intervención en el mercado cambiario, la producción nacional, incluyendo la ampliación y consolidación de las ofertas de bienes y servicios estatales y con énfasis en los alimentos, avanzar en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y las unidades presupuestadas, desarrollar, conducir y ordenar la participación del sector no estatal en la vida económica y social del país, consolidar el fortalecimiento del municipio, fortalecer el trabajo con los cuadros, elevar la calidad de los servicios sociales, proteger a las personas, familias y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, avanzar en el subsidio a personas y no a productos, prevenir y enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, implementar acciones para reducir las desigualdades sociales que se han venido creando, consolidar la implementación de los 3 pilares del trabajo del gobierno. Por ahí estarían las prioridades. Y bueno, los objetivos, que es avanzar en la implementación de los programas de estabilización macroeconómica, incrementar y diversificar los ingresos externos del país, incrementar la producción nacional con énfasis en los alimentos, avanzar en el redimensionamiento y desarrollo de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel complementario, avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de gobierno, consolidar y desarrollar las políticas sociales y garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad, avanzar en la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, y los 2 nuevos, que es implementar el programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional y gestionar la ciencia, la innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del gobierno. Todas tienen las propuestas de proyecciones, también están elaboradas las acciones, pero es un documento que todavía está abierto, ávido, para recibir las recomendaciones. Que, como conclusiones, reiteramos nuestra insatisfacción al no alcanzar los resultados necesarios a pesar del trabajo y de las acciones desarrolladas. Hemos hecho una síntesis del trabajo, pero falta mucho por hacer. Esta trascendental tarea, conducida por el gobierno y bajo la guía y control del partido, continuará siendo el hilo conductor de nuestro trabajo, consciente de que es la alternativa más viable para enfrentar los retos de la recuperación y reimpulso de la economía en condiciones de guerra económica y de agudización de la crisis económica y financiera a nivel mundial. Existen muchas reservas y capacidades por desarrollar en el logro de los objetivos y acciones proyectadas. Se requiere de mayor coordinación, dinamismo y resolutividad y objetividad en la confección de los modelos, identificación de riesgos y consecuencias, así como de medidas que mitiguen los impactos negativos en el pueblo. Se logra avanzar en la identificación y contención de distorsiones. Se reducen sus impactos y se avanza en el control de los grandes desbalances en materia presupuestaria, fiscal, financiera, al tiempo que se preparan las condiciones para fortalecer la oferta y por ende el incremento de la circulación mercantil. No obstante, no se logran los impactos previstos. La economía no se reimpulsa, previéndose un decrecimiento al cierre del año. El aprendizaje de los errores cometidos, las experiencias adquiridas y la implementación de las medidas aprobadas aquí anunciadas nos pone en condiciones de pasar a una etapa con mayores resultados e impactos favorables a la población, y ello depende de todos. El 2025 puede ser un año de mayores desafíos. Es de esperar más bloqueos recrudecidos y más sanciones, y con ello más ataques de los enemigos que, utilizando las redes sociales, instan a fragmentar la unidad. Nosotros, con el ejemplo de los líderes históricos de la revolución
y bajo la guía del partido continuaremos combatiendo por nuestra revolución junto a nuestro pueblo, seguro de que saldremos adelante. Y como explicara el compañero Lazo, esto no nos puede faltar el optimismo, pero un optimismo con los pies puestos en la tierra, el optimismo que tuvieron siempre los líderes históricos en las luchas, y recordar precisamente la fecha de hoy como hacía en momentos tan complejos después del bombardeo de que se dispersan los expedicionarios, ese reencuentro en Cinco Palmas, y donde después de el general de ejército explicarle al comandante cuántos fusiles tenía, ese optimismo con seguridad en la victoria de Fidel cuando dijo, ahora sí ganamos la guerra. Y ese optimismo que caracteriza a esos líderes históricos y que siempre está presente en nuestro general de ejército con el pie en el estribo, yo quiero compartir uno de los fragmentos de ese discurso histórico del 1 de enero en Santiago de Cuba, que precisamente encierra todo ese optimismo objetivo que nos debe caracterizar. Y es cuando él expresó, y cito, a nosotros, los revolucionarios cubanos, las dificultades no nos quitan el sueño. Nuestro único camino es proseguir la lucha con optimismo e inclaudicable fe en la victoria. Muchas gracias.